Hoy celebramos la fiesta de dos apóstoles, Felipe y Santiago. Santiago nos consta que era pariente del Señor, primo hermano, uno de aquellos que, utilizando el término que también se daba para los primos hermanos, es presentado como el hermano del Señor, uno de ellos. No era hermano de sangre, era probablemente hijo del hermano de San José, de Cleofás. Y su mamá también se llamaba María, como la Santísima Virgen, y es presentada en el Evangelio como María, la de Cleofás. Por tanto, María y la otra María eran cuñadas, ambas casadas con dos hermanos, José y Cleofás. Santiago estuvo siempre muy próximo al Señor, fue fiel, aunque en los últimos momentos también él se escondió. Y estuvo al frente de la comunidad de Jerusalén, por eso es considerado obispo de Jerusalén, el primer obispo de Jerusalén después de la muerte del Señor, aquella comunidad que permaneció fiel, integrando los valores del Antiguo Testamento, que acudían al templo judío a orar, hasta que la revuelta por la independencia de Israel ocasionó una represión terrible por parte de los romanos, y eso terminó con la destrucción de la ciudad, incluido el templo. La situación de la comunidad cristiana, judeo-cristiana en Jerusalén, a partir de ese momento se hizo muy difícil. Ya San Pablo habla de cómo está él buscando dinero para ayudar a esa comunidad que era extremadamente pobre. Es interesante el debate, diálogo-debate entre el apóstol San Pablo y el apóstol Santiago a propósito del tema del cumplimiento de la ley. Es erróneo pensar que San Pablo no pedía que se cumplieran normas morales. Es una interpretación equivocada de un fragmento de la carta a los romanos el pensar que la fe, solo la fe, sin obras, no sirve. Cuando uno lee el conjunto de los textos de San Pablo, y por supuesto más importante que San Pablo, de nuestro Señor, se da cuenta de que eso no es así. O sea, eso es una interpretación de una frase sacada de un contexto y además sin tener en cuenta el resto de las cartas de Pablo. Pero en todo caso, podía darse la tentación de pensar que bastaba la fe. Y por si acaso, seguramente algunos lo interpretaban así ya en la época, Santiago va a responder escribiendo él mismo sus cartas y dejando bien claro, como él mismo afirma, que la fe sin obras es una fe muerta. Creo que este debate, el debate entre la fe y las obras, sigue siendo de actualidad, porque para algunos siempre pienso que la gente se mueve en un primer momento al menos con buena intención. Con buena intención, por lo tanto, algunos consideran que la relación con el Señor no tiene demasiado que ver con las obras o con determinadas obras, y de ahí está en ese momento el debate en torno a la moral sexual de la Iglesia. La Iglesia tendría que ser más comprensiva, se dice, o más relajada, más laxa en el tema de la moral sexual. Y la relación con Dios tendría que ser una relación meramente de fe, o en todo caso con aquellas obras que hoy están de moda. Por ejemplo, la obra a favor de la naturaleza, hoy está de moda, ¿no? La lucha contra el cambio climático, o las obras sociales, por ejemplo, de acogida a los emigrantes. Bueno, es decir, las obras que en cada momento de la historia son obras aplaudidas, aunque quizá no practicadas, pero aplaudidas por el mundo. Bueno, las obras incómodas, repito, el tema de la moral sexual, pues esas no tendrían que estar unidas necesariamente al seguimiento de Cristo, y por lo tanto se podría tener un buen seguimiento de Cristo que llevara consigo la comunión eucarística sin necesidad de esas obras. Mientras que en el otro sector, el que estaría representado por el apóstol Santiago, diría no, pero eso no puede ser la fe sin obras, sin todas las obras. Por supuesto, también, evidentemente, es una mala obra hacer daño a la naturaleza, quemar un bosque, por ejemplo, o contaminar con una fábrica. Eso es una mala obra, hacer vertidos contaminantes a los ríos y a los mares. Esa es una mala obra, es un pecado. Porque eso no es que va a hacer daño solamente a los mares o a la atmósfera, es que nos hace daño a nosotros
como seres humanos, nos limita la vida, incluso nos provoca enfermedades. Y naturalmente que es una mala obra hacer daño a los emigrantes, tratarles con racismo o con xenofobia. Pero no solamente esas son malas obras, esas serían las obras hoy consideradas malas por el mundo, pero también el adulterio es una mala obra, o la masturbación es una mala obra, o la pornografía es una mala obra. Es decir, que también dentro del campo de la moral sexual hay las malas obras que hay que evitar. No podemos seguir al Señor sin intentar tener buenas obras. Todas. Otra cosa distinta después es que somos pecadores. Bueno, en todos los aspectos, no solamente en el campo de la moral sexual. Otros quizá ahí serán muy fieles y en cambio serán injustos en el pago, por ejemplo, a los obreros o en el cumplimiento de sus deberes profesionales. Es decir, es el conjunto lo que tenemos que tener en cuenta y luchar por ese conjunto, por todas, sin excluir una parte. Decir, yo en esto soy bueno, en esto no, y no pasa nada. No, en esto soy bueno, en esto no, y sí que pasa algo. Tengo que luchar para que en lo que no soy bueno llegue a ser bueno. Al menos tenemos que luchar. No engañarnos a nosotros mismos. No decir no pasa nada porque el mundo diga que eso no tiene importancia. Decir, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? Bueno, pues soy un pecador, pero quiero luchar para hacer las cosas del mejor modo posible, levantarme cada vez que caigo, pedir perdón, estar en una actitud de conversión en todas las buenas obras que tengo que intentar hacer y no solamente en aquellas que el mundo hoy aplaude. Sigamos fieles a los apóstoles que fueron fieles a Jesús y sobre los cuales, sobre la roca de los apóstoles, está construida la Iglesia Católica. Que así sea.